Buen Dios y Padre, gracias por la bendición de poder estar en tu casa una vez más para estudiar tu palabra, la Biblia, y alabar y glorificar tu nombre. Te agradecemos por tus bondades, tu misericordia, tu compañía, tu amor, tu fidelidad, Señor. Ahora, oh Dios, dedicamos este servicio a ti, rogando que tú nos hables a nuestras vidas, rogando que tú nos bendigas, rogando que tú nos dirijas. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor. También oramos por la evangelización que vamos a estar realizando a partir de este sábado, para que seas tú quien dirija nuestros pasos. Glorifícate tú en esta comunidad. Por Jesús. Amén. Amén. ¿Tres? ¿Qué número yo? Te lo paso a Dios. Tres. Himno número 3, era el primer 3, nomás que, bueno, la orden del factor no altera el producto, así de que vamos a tomar el número 3. Te lo vamos, oh Dios. Cristo tu Hijo nos diste.
a recoger los diezmos de las ofrendas. Nada más son dos. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor y Padre que estás en los cielos, una vez más gracias por permitirnos para unirnos, para honrar y glorificar tu nombre. Ahora te pedimos por estos diezmos y ofrendas que van a ser levantados. Bendice al don Alegre. También te pedimos por los hermanos que vienen en camino, que nos traigas con bien. También te pedimos que nos ayudes a preparar nuestros corazones para el sermón esta noche. Una vez te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora tenemos con nuestro pastor el tiempo. Gracias. Bien, buenas tardes tengan todos, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Les saludamos a todos los presentes. También queremos saludar a aquellos que nos están siguiendo por el internet. Es una bendición poder tener este tiempo de estudio de la Biblia también los días jueves. Este ministerio está siendo de mucha bendición, hermanos. Anoche, 5 minutos después de haber terminado el estudio de la Biblia de allí de la West Grade, de la Iglesia Bautista del Camino, vimos que habían ya unas 40 personas viendo el estudio, o sea, lo cual es algo extraordinario. Habíamos cerca de unas 70 personas en la iglesia, más unas 40 viéndolo por internet. Nos dice que el número es mucho mayor, o sea que había más de 100 personas, por decirlo de alguna manera, en el estudio de la Biblia. Recordamos que el próximo sábado, 5:30 de la tarde, desde el parqueo de la iglesia, vamos a salir para comenzar nuestras labores evangelísticas, amén, de puerta por puerta. Lo primero que vamos a hacer el sábado no va a ser tocar puertas, no vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a caminar y a orar por nuestra comunidad, es lo primero. Creemos que la oración tiene que ser vital. Si en el camino Dios da la oportunidad de testificar, lo vamos a hacer, pero vamos a dedicar esta semana para orar caminando. Señor, bendice esta comunidad, bendice estos hogares, bendice esta familia, ve haciendo tú la obra, ve preparando las puertas, los corazones, amén. Así que animamos a todos los que puedan estar el sábado de 5:30 a 6:30 aquí en el parqueo de la iglesia para salir juntos a la evangelización, a la oración, a la caminata de oración por este tiempo, para que Dios vaya haciendo su obra. Recordamos todos los días tener presente este tiempo de oración. Bien, mis queridos hermanos, vamos sin más demora. Recordamos también el domingo a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de alabanza y de adoración. Y como dice nuestro lema, predicando a tiempo y fuera de tiempo hasta que Las Vegas crea que Jesucristo es el Señor, es deber y responsabilidad de cada uno de nosotros compartir el Evangelio. Llame a los hermanos, llame a su familia, invítele para este servicio. Hoy vamos a estar hablando acerca de el testificar. Siendo que estamos en víspera del inicio de la evangelización, las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de testificar, acerca de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros conoce el texto de Mateo capítulo 28, verso 19, y vamos a estar leyéndolo. Y alguno quizás diga, bueno, ya lo sabemos de memoria. No importa. Lo importante no es que lo sepamos de memoria, sino que lo vivamos cada día de nuestra vida. Amén. Mateo 28, versículos 19 al 20. Dígame cuando lo tenga. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Rogamos la asistencia y bendición de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición. Quita todo lo humano, todo lo terrenal. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones y edifícanos por medio de tu palabra. En Jesucristo te lo imploramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, al examinar la Biblia, especialmente las palabras que están registradas en el Nuevo Testamento, aprendemos que la voluntad de Dios para usted y para mí es que cada uno de nosotros sea un fiel testigo de Cristo, o sea, un fiel comunicador de las verdades reveladas en el Evangelio, un fiel comunicador del Evangelio de Jesucristo, por cuanto es a través de la predicación y la exposición que el pecador puede venir a un encuentro con el Señor para salvación de su alma. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dice otro texto de la Biblia: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? En otras palabras, es la voluntad de Dios que usted y yo seamos ganadores de almas para Cristo. Nuestra intención con este estudio es guiarle para que usted aprenda a ser un ganador de almas. Pero antes de aprender cómo ganar un alma, que es lo que vamos a hacer la semana entrante, es necesario que veamos algunas enseñanzas previas en cuanto a cómo llevar a otros a Cristo y en cuanto a cuál debe de ser nuestra actitud como hijos de Dios. Hablamos de testificar, hablamos de ganar almas, pero debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué significa testificar? ¿Qué significa testificar? O sea, ¿qué es dar testimonio? Un testigo en un tribunal es alguien que tiene que decir todo lo que él sabe, todo lo que él ha visto o todo lo que ha oído o experimentado con respecto al caso en cuestión que se está tratando. No puede decir un testigo en un tribunal lo que ha oído decir a otros. No puede hablar de lo que otros vieron, sino que tiene que hablar y decir las cosas que él mismo en persona experimentó, vio, oyó o sintió. De lo contrario, su testimonio queda inválido, queda invalidado. Él debe de relatar en sus propias palabras sus experiencias de los hechos a juzgarse en cuestión. Testificar de Cristo ante los perdidos es exactamente la misma cosa. Testificar de Cristo ante los perdidos es el que usted diga en sus propias palabras lo que le ha pasado a usted, la experiencia que ha tenido usted con el Señor Jesucristo en cuanto a salvación de su alma. O sea, es decir al mundo, es decir a todos los que le rodean, cuál ha sido su experiencia personal con Jesús. Yo no puedo decirle al mundo la experiencia de otro. Jorge, por favor, los maestros tienen que aprender a controlar eso. Tenemos que decir en nuestras propias palabras cuál ha sido nuestra experiencia personal. No es con las palabras aprendidas, no es con palabras rebuscadas, sino con las palabras propias de cada uno de nosotros. Hemos de tener en cuenta que testificar de Cristo no es hacer un show o una exposición rica en retórica en cuanto a nuestra experiencia personal de salvación. Quiero que vayamos a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 38, aunque no lo vamos a estar leyendo. Este pasaje narra cómo Jesús cura a un hombre ciego de nacimiento, cómo le da la vista y aquel hombre estalla en un gozo tremendo por recibir la vista y de buenas a primeras es llevado ante los fariseos, ante los escribas, siendo juzgado por su gozo. En otras palabras, le llaman a cuenta y le piden que hable acerca de cuál fue su experiencia
y cómo fue que recibió la vista. Narra en este pasaje después este hombre cómo Jesús curó a este ciego de nacimiento. Esta curación exaltó los ánimos de algunos que querían impedir el avance del ministerio de Cristo, el avance de la misión de Cristo. Y quienes se habían convertido en sus detractores, o sea, en detractores de Cristo, ahora estaban queriendo callar el testimonio de este hombre. En la entrevista que le hacen al ex ciego hay dos cosas que son muy interesantes a tener en cuenta si nosotros queremos ser fieles testigos de Cristo, mensajeros del Evangelio y comunicadores de nuestra experiencia personal de salvación con otros. Hay dos puntos a tener en cuenta que nos indican el camino de cómo ser fieles testigos de Cristo. El primero de ellos es que las respuestas dadas por el ciego a sus inquisidores fueron respuestas espontáneas. O sea, cuando el ciego responde a las exigencias de esta gente, no dice la Biblia que él se sentó a elaborar un discurso con palabras rebuscadas o rico en gramática y en retórica. Él sencillamente se limitó a decir en cortas palabras la realidad de los acontecimientos. Una cosa sé, que antes yo era ciego y que ahora, ¿qué cosa? Dice la Biblia, ahora veo. Porque le estaban preguntando, le estaban haciendo preguntas e incluso al parecer Jesús le devuelve la vista a este hombre y se va, porque después vemos que el Señor dice, quisiera saber quién fue el que me devolvió la vista. El ciego dice, para agradecerle. Lo cierto es que nosotros, al igual que este hombre, hemos de entender que a la hora de dar testimonio no tenemos que buscar palabras de humana sabiduría, sino que hemos de ser espontáneos. Hemos de usar nuestro propio lenguaje y lo que hemos de decir a la gente no es un mensaje rico en teología o con una mentalidad de algo rebuscado, sino sencillamente testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. En el caso del hombre ciego, su vida pasada, ¿cuál era? Ciego. Su experiencia con Cristo, ¿cuál fue? Que recibió la vista, que ahora se había vuelto a Dios. Esto nos está indicando los pasos para compartir nuestra experiencia con Cristo. Hablar de lo que éramos en el pasado y después testificar de cómo Cristo trajo bendición a nuestras vidas, cómo nos salvó, y hablar haciendo énfasis, porque la gente cuando dan el testimonio hace mucho énfasis en lo malo que fue. Yo era esto, aquello y lo otro. Y después cuando hablan de la conversión dice, y un día Cristo me hizo libre, aleluya, gloria a Dios, se acabó el testimonio. Cuando el énfasis mayor no es en lo malo que yo fui, sino en cómo el Dios de la gloria perdonó mi pecado, me salvó, y cómo en Jesucristo he recibido bendición, nueva vida, una nueva esperanza, etcétera, etcétera. Fíjense que este hombre dice, yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo que yo sé. O sea que es hablar a otros con nuestras palabras. Luego en el versículo 25 de Juan 9, vemos que el testimonio del ex ciego es real, es convincente y es simple. Y es real y convincente porque es simple. La gente va a entender más el Evangelio cuando tú les hablas en sus propias palabras y con la misma simpleza. Algo similar después ocurre, por ejemplo, con la mujer samaritana, ahí junto al pozo de Jacob, en Juan capítulo 4, versículo del 5 al 30. Todos conocemos la historia. El Señor está hablando con ella, le dice, mujer, ¿eres casada? La mujer le responde, no soy casada. El Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y que ahora tienes no es tuyo. Y viene toda esta conversación con la mujer, y si tú supieras quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías, etcétera, etcétera. La mujer evidentemente llega a creer en Cristo, pero hay algo interesante. Inmediatamente que después ella tiene esta experiencia con el Señor, se va a su pueblo, a Samaria, se va a lo suyo y le empieza a decir a la gente, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo acerca de mí y creo que él es el Cristo.
Si usted se da cuenta, el mensaje que la mujer samaritana dice a los suyos, ¿cuál fue? Su experiencia personal. Su experiencia personal. O sea, cómo ella llegó del estado en que estaba de adulterio a ser hija de Dios por medio de Cristo a través del encuentro con Jesucristo. Una vez que tiene su encuentro con Jesús, esta mujer va y le dice a los suyos lo que ha pasado ahí en el verso 28 al 30. Pero este no es el único pasaje en la Biblia. Todos conocemos también el caso del endemoniado gadareno en Lucas 8, versículo 26 al 37. Un hombre que por 4 años andaba desnudo, que en más de una ocasión lo habían atado con cadenas y las rompía, que vivía entre los sepulcros, y cuando tiene el encuentro con el Señor, los demonios mismos le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? El Señor da la orden a que salgan y los demonios van y se meten. Los demonios piden permiso para ir donde un hato de cerdo y ahí se meten y se despeñan, pero inmediatamente el hombre es restaurado en su condición. Y hay algo interesante en este pasaje de la Biblia también. El gadareno le dice a Jesús: déjame ir contigo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Es un no. Y esto suena contraproducente. ¿Cómo es posible un hombre que quiere seguir a Jesús, quiere andar con Jesús? Jesús le dice que no. Pero Jesús en este pasaje da las razones. Y es que el plan de Dios para el gadareno no es que estuviera con Jesús tras los pasos de Jesús físicamente, sino que el plan de Dios es que los samaritanos, la gente de Gadara, escuchara el Evangelio. La gente de toda la región de Gadara escuchara las buenas nuevas del reino de Dios. Y la persona que Dios había escogido para anunciar ese mensaje, ¿quién era? El gadareno, porque Jesús le dice: no, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ahí está el testificar. El testificar no es otra cosa que decirle a los tuyos, decirle a la gente que tú conoces, decirle a todo el que te encuentre en el camino lo que Dios ha hecho contigo. Me pregunto, ¿qué preparación previa tuvo este hombre? ¿Cuál era el mensaje que iba a decir? ¿Sus palabras iban a ser creíbles, sí o no? Evidentemente. Porque cuando todo el que sabía quién era este hombre, ahora lo ve limpio, ahora lo ve vestido, hablando coherentemente y diciendo, yo me lo imagino a este hombre diciéndole a los suyos: ustedes bien saben de mi pasado, cómo yo andaba desnudo a causa de los demonios que en mí vivían, cómo ustedes me ataron con cadenas y por el poder de los demonios me zafé. Yo me imagino a este hombre diciendo cómo yo vivía entre los sepulcros y cómo todos ustedes me temían, mas ahora ustedes ven que yo vivo en libertad de espíritu. He sido librado de los demonios por un hombre que llegó a esta tierra y que tiene poder sobre los demonios y que tiene poder para liberar y transformar la vida y llenarte de una nueva vida y darte una nueva esperanza, y su nombre es Jesús. Crean en Él, porque Él puede hacer la misma transformación que logró en mí, la puede hacer contigo. Yo me imagino al gadareno hablando estas cosas, porque ¿qué otra cosa iba a decir el gadareno? ¿Me explico? Ese era el mensaje de él, no pudo haber sido otro. Te pregunto ahora, ¿cuál es tu experiencia personal con el Señor? ¿Cómo eras antes de ser salvo? ¿Cuál fue tu experiencia al encontrarte con el Señor? Mi experiencia fue esta. ¿Qué produjo el Señor en ti cuando perdonó tus pecados y te dio la vida eterna? Produjo esto, aquello y lo otro. Pues ¿sabes qué? Esa misma experiencia hay que decírselas a otros. Y cuando usted la hace, eso es testificar. Eso es testificar. Es la acción de decirles a otros lo que Dios ha hecho contigo. Viendo los ejemplos anteriores, podemos concluir que testificar es la acción de ir y decirles a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, comunicar tu experiencia de salvación en Cristo a las personas no salvas. Eso es testificar. Entonces surge una segunda pregunta: ¿son el testificar y ganar almas la misma cosa? ¿Son lo mismo?
Con mucha frecuencia en la iglesia y en el ámbito cristiano, usted va a escuchar ambas palabras, testificar y ganar almas. Y lo va a escuchar muy seguido. Es importante que usted entienda que ambas palabras son palabras bíblicas. Testificar es contarles a otros su propia experiencia de salvación. Ganar un alma es usar tu testimonio, o sea, esa experiencia, más la palabra de Dios para atraer a otros a la salvación. Es decir, es contar tu experiencia y usar los pasajes adecuados de la Biblia. Es decirles, mira, yo vivía en pecados. Pum, 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 pum. Y argumentar todos los pasos con textos bíblicos, usando la palabra. ¿Por qué vivía en el pecado? Porque la Biblia dice que todos los seres humanos son pecadores en Romanos 3:23. Porque yo había sido formado en maldad, porque la Biblia dice en el Salmo 51, versículo 5, en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Y a causa de ese pecado yo estaba destinado al infierno. Mi vida vivía en desasosiego porque era pecador, y mi final era el infierno, porque dice la Escritura que el camino amplio lleva a la perdición. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Se da cuenta cómo testificar y ganar el alma usando la palabra van cómo? Juntos. Yo no tenía esperanza, porque yo estaba bajo la ira de Dios. Porque Juan 3:36 dice que los que no creen están bajo la ira de Dios. Yo estaba condenado porque Juan 3:18 dice que los que no creen ya han sido condenados. Pero tuve un encuentro con Cristo. Cristo me encontró. Alguien vino a mí y me habló de lo que Cristo realizó en la cruz por pecadores como yo. Dios entregó a Jesucristo y Él murió en la cruz para que la deuda del pecado fuera saldada y la persona ya no pasara ya no tuviera que ir a condenación, sino que pasara de muerte a vida. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo único para que el que en Él cree no se pierda, ahí está, tenga la vida. Y ese día entendí que yo tenía que creer en Cristo. Y yo creí en Él. Y lo hice porque dice que el que cree tiene la vida eterna. Y ahora tengo la esperanza de la salvación. Mi pecado fue perdonado. Ahora vivo con la esperanza de la vida. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Para ello tuve que arrepentirme, tuve que creer, tuve que aceptar. Y así usted va a argumentar su testimonio personal con los pasos bíblicos señalados, ¿dónde? En la palabra de Dios, para poder ganar el alma. Porque lo que produce la conversión es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es importante conocer bien los pasajes de la Escritura. Y alguno diga, quizás diga, bueno, pero es que yo no sé usar esos pasajes, no los conozco. Apréndalos, apúntelos en su Biblia, téngalos a mano. No se puede usted pasar toda la vida exactamente igual como está hoy. Tiene que buscar crecer, avanzar, prosperar en la vida cristiana. El cristiano no puede separar el testificar de ganar almas. No podemos separar, porque mire, si usted solamente cuenta su experiencia, pero no lo argumenta con la verdad de Dios revelada en la Escritura, su testimonio carece del poder de la Escritura. Carece del poder de la Escritura. Porque usted al testificar, usted tiene que explicar cómo llega usted a la convicción bíblica, a la convicción de lo que tiene, y que esa convicción fue bíblica. Porque la gente le puede decir, bueno, entonces quiere decir que si yo tengo una experiencia positiva con Buda, yo soy salvo también. Porque yo tenía esto y lo otro, y vine donde está Buda, y Buda me salvó, o a la Virgen, y la Virgen me hizo esto, aquello y lo otro. ¿Se da cuenta que es necesario argumentar con qué? Con la Escritura, porque no podemos separar la experiencia de la Escritura. Porque la realidad, ¿cuál es? Que
que usted llegue a un entendimiento de la salvación por medio de la exposición de ¿qué? De la Escritura. Y a veces cometemos este error. Damos testimonio sin citar la Escritura. O citamos la Escritura y excluimos nuestro testimonio. Los dos son ¿qué cosa? Un complemento perfecto. O sea, usted va a hablar de su vida pasada, pero ¿cómo usted puede ver que su vida pasada era una vida de pecado y de condenación? Si dice la Escritura que no hay quien entienda. Usted llegó a esa conclusión porque alguien le enseñó en la Biblia que todo el camino del hombre es de continuo mal, que no hay bueno ni uno, que usted es pecador, etcétera, etcétera. Igual es con la salvación. Por eso es que decimos que no podemos desligar el uno ¿de qué? Del otro. O sea, es testificar con la palabra. El cristiano no puede separar el testificar del ganar almas. Juan 15:8, en Juan 15:8 vemos que Dios se glorifica en nuestro actuar como discípulos o seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Juan capítulo 15, en el versículo número 8, un texto bien conocido por cada uno de nosotros. Juan 15, versículo 8, dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Ahora vamos a leer un momento Proverbios capítulo 11, versículo 30, y apunte este pasaje de la Biblia, hermano, grábelo, apréndalo de memoria porque es trascendental este texto de la Escritura. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dígame cuando lo tenga. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Pero mire lo que dice ahora. Y el que gana almas es ¿qué? ¿Qué cosa es un ganador de almas? Es el criterio de Dios de un ganador de almas. Es sabio. Porque hay sabiduría en dedicarnos ¿a qué? A ganar a las almas. O sea que usted tiene que buscar esta sabiduría y esta preparación para convertirse en un ganador de almas. Porque lo que tiene que ser un cristiano constantemente es ser un ganador de almas. Y yo quiero que usted medite en esto. ¿Cuánta gente convive con usted diariamente? ¿Cuánta gente vive a su alrededor a las cuales usted ve todos los días, escucha todos los días o se encuentra con ella todos los días? ¿Cuántas? Son unos cuantas. Porque permítame decirle algo, aun cuando no sean desconocidos, porque por lo general uno tiene la tendencia a ir siempre a la misma tienda a comprar la comida, por ejemplo. Y llega un momento que aunque usted no sabe quién es, ni su vida, ni su familia, usted llega a saber quiénes son los cajeros de la tienda, porque los ve continuamente. ¿No sabe quiénes son? ¿No tienes confianza con ellos? Pero cuando no está ese cajero, usted dice, ay, ¿dónde estará la viejita del pelo azul? ¿Cierto o falso? Quizás lo ve después trabajando en otro lugar y dice, yo lo he visto en algún lado. Tenemos gente que nos rodea. Eso significa que tenemos la responsabilidad de darle testimonio a toda esa gente. Quizás alguno diga, no lo conozco, no lo tienes que conocer. Cuando Jesús empezó su ministerio y estaba hablando de pueblo en pueblo, no conocía a todo el mundo. Y cuando el Señor dice, ir por todo el mundo, nos lo está diciendo que vayamos a gente que no conocemos. ¿Por qué debemos ser usted y yo un testigo y un ganador de almas? ¿Por qué hacerlo? Vamos a ver 9 razones bíblicas y concluimos, no 9 puntos, aclaro, no se asuste, 9 razones por la cual debemos ser ganadores de almas, testigos de Cristo ante un mundo que se pierde. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8 y dejemos que sea la Biblia misma quien hable a nuestra vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dígame cuando lo tenga.
Dice ahí la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. O sea que el poder dado por el Espíritu Santo en Pentecostés no es para que nos caigamos al piso, hablemos en lengua y todos estos fenómenos que la gente le atribuyen a bautismo del Espíritu Santo. El poder del Espíritu de Dios que nos fue dado es para ser un ¿qué? Testigo de Jesucristo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y, o sea, habiendo recibido este poder del Espíritu, seremos ¿qué? Testigos. Entonces la razón número 1 es porque es un mandamiento dado por Dios y como cualquier otro mandamiento de Dios, el Señor espera que sea obedecido. Dice la Biblia que el pecado es no cumplir la ley de Dios. Y si Dios dice, me seréis testigos, y dice, id por todo el mundo, y yo no soy testigo, y yo no voy, yo estoy violando este mandamiento, y yo estoy pecando contra Dios. Es un mandato divino. Algunos alegan, me da vergüenza. ¿Te avergüenzas de Cristo? Dice la Biblia que el que se avergüence de Cristo en esta tierra, el Cristo se avergonzará de él en los cielos. Vamos a Mateo 4:19. Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4:19. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, dice el Señor. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es un deber testificar. Jesús dijo, venid, los haré. Si los iba a hacer pescadores de hombres es porque su deber a partir de ese momento en aquellos apóstoles era ¿qué cosa? Pescar hombres. Si el Señor nos ha dicho, a ellos les digo venid, a nosotros nos ha dicho id, es que nuestro deber es ser ¿qué cosa? Testigos de Cristo en todo el mundo. Es una responsabilidad. Todo el mundo quiere iglesias llenas. También nosotros, gloria a Dios. Pero ¿cuál es la razón para tener iglesias llenas? No es para tener un culto extraordinario o un ministerio que sea famoso o reconocido, no. La razón por tener iglesias llenas es porque queremos ver las almas viniendo a los pies de Cristo, honrando a Jesucristo y siendo salvas para honrar y glorificar a Cristo. Pero no va a haber iglesias llenas ni gente salva a menos que usted y yo cumplamos con el deber y la responsabilidad de testificar a otros. La iglesia se puede llenar el día de mañana con gente venida de otra congregación, pero ¿qué mérito tendremos delante de Dios? Ninguno, porque el auténtico mérito delante de Dios viene cuando nosotros somos testigos de Cristo, hablamos de Cristo y las almas se convierten a Jesucristo. Es nuestro deber. Dios nos ha puesto en esta comunidad. A los que nos ven por el internet, Dios te ha puesto en ese lugar. ¿Para qué te ha puesto aquí? ¿Por qué no te puso en otro lugar? Porque el deseo de Dios es que tú seas un testigo aquí. El deseo de Dios es que tú ganes a tu comunidad. El deseo de Dios es que hablemos de Cristo en este lugar. Somos nosotros quienes tenemos que tener dolor por las almas perdidas de este lugar. Romanos 1:14. Mire cómo se sentía el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 14. Y aquí vemos una tercera razón. Romanos 1:14. Dice el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dice él, soy deudor. Soy deudor. ¿Cómo se consideraba Pablo para con los griegos, romanos, los sabios, los ignorantes? ¿Cómo se consideraba él delante de ellos? Como deudor, pero no deudor del dinero ni de nada material,
sino que él entendía que tenía una deuda con ellos porque aún no les había dado, ¿qué cosa? El Evangelio. Por tanto, testificar a toda persona es una deuda que tenemos para con Dios y que también tenemos para con los perdidos. El regalo de la salvación es gratis, pero tenemos la deuda moral de compartir dicha salvación por gracia con los demás, con los no salvos. ¿Cuánta gente te rodea a diario? Vuelvo a preguntar. Muchos. Con todos esos que te rodean a diario, tú eres deudor para su salvación. Tienes el deber y la responsabilidad de hablarles de Cristo. Vamos a Ezequiel capítulo 3, verso 17. Este texto me encanta. Y aquí está la cuarta razón por la cual tenemos que testificar. Ezequiel 3, versículos 17 al 18. Ezequiel 3, 17 al 18. Me fascina este texto de la Biblia. Ezequiel 3, dígame, 17 al 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, dice Dios. Es una gran responsabilidad. En un sentido real, Dios ha convertido a su pueblo en atalaya de Cristo. Un atalaya no es un testigo de Jehová, claro. Las atalayas en los castillos antiguos era una torre alta donde se subían los que vigilaban para anunciar: viene el enemigo o va a entrar fulano al castillo o salir. El atalaya es un vocero, es un mensajero. Y si usted analiza, verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Y quizás alguno diga, ¿se lo está diciendo a los judíos? Sí, es cierto, pero está hablando del pueblo de Dios que es atalaya a un mundo. Hoy tú y yo somos pueblo de Dios y también se nos ha dado la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. También somos atalayas de Dios. Y dice el versículo, cuando yo dijere al impío, verso 18, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido y se arrepienta, yo demandaré su sangre de ti. Parte del evangelio que tenemos que comunicar no es decir a la gente que si mueren en sus pecados irán al infierno. Por tanto, si nosotros sabemos que la gente sin Cristo va al infierno y no les anunciamos el evangelio, también su sangre será demandada de nosotros a causa de nuestra negligencia. Por eso hay que ser testigos. Nos gusta el cristianismo fácil. Nos gusta mucho del cristianismo, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a sanar, que Dios me cuida, que Dios me protege. Pero no queremos asumir responsabilidades de compromisos con Dios. También nos tiene que gustar la parte que implica el hacer, el ganar al perdido. El ganar al perdido. La verdadera iglesia de Cristo es militante en la proclamación del evangelio. Es deber de un atalaya anunciar a los suyos que están en peligro. Cuando no hablamos a otros de Cristo, el hombre impío morirá en su pecado y Dios le mandará su sangre de nuestras manos. 2 Corintios 5:20. La otra razón por la cual debemos ser testigos
es porque esto es un llamado de Dios para todo su pueblo, para todos sus hijos. 2 Corintios 5:20, y un texto también muy conocido, hasta lo cantamos en un himno. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es el representante de un rey en el país de otro. Somos representantes de Dios en este mundo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada creyente es llamado un embajador del reino. Y esta es una posición muy importante que se nos ha confiado: representar a Dios, hablar al mundo de Dios. Vamos ahora a ver la otra razón por la cual debemos dar testimonio. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Marcos capítulo 8, verso 36. Porque qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué aprovecha si el hombre gana el mundo y pierde qué cosa? Su alma. La otra razón por la cual hay que ser un testigo de Cristo es porque hay una necesidad real. El mundo va tras todo lo material, pero rumbo a perder su ¿qué? Su alma. 2 Corintios 5, 10 al 11. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 al 11. Aquí hay otra razón que nos incumbe y de la cual tenemos que tomar conciencia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno, o sea, cada creyente, dice la Biblia, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Amados hermanos en el Señor, un día usted estará de pie ante el Señor en el tribunal de Cristo para dar cuenta sobre cómo usted sirvió al Señor, cómo usted incluso testificó o dejó de testificar. Eso es lo que dice ese pasaje de la Biblia. Y lo que motivó a Pablo a persuadir a los hombres, dice la Biblia que fue el temor a Dios. Y es el temor a Dios lo que debe llevarnos a tratar de persuadir a los no salvos a que sean salvos. Porque un día cada uno de nosotros dará cuentas de sus actos a Dios. Por tanto, no cometas la imprudencia y la negligencia de cerrar tus labios y dejar de ser un testigo de Cristo. La otra razón es porque testificar es sinónimo de preocuparse por otros. Dios nos ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué mayor muestra de amor al prójimo que darles el Evangelio? Mucho del interés de hoy en día se centra en las necesidades físicas del hombre, pero el interés santo y verdadero se enfoca en las necesidades eternas del hombre. Salmo 142, verso 4, expresa la verdadera tragedia del hombre sin Dios. Lo muestra como un ser desamparado. Otra razón poderosa por la cual debemos testificar es porque dar testimonio de Cristo trae gozo. Trae gozo por parte de los salvos. Dice Hechos capítulo 8 y 5, versículo 8, versículo 35 y versículo 39, que cuando los creyentes oyeron de la conversión ocurrida entre gentiles y samaritanos, se regocijaron. Pero también trae gozo de parte de Dios, gozo en Dios, porque dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y el Salmo 126, versículo 5, dice que vendrán con gozo recogiendo la semilla
las conversiones producen gozo en el sembrador. Produce gozo en tu vida. Son estas razones poderosas para ser testigos. Concluimos diciendo que a la luz de la palabra de Dios hemos visto lo que significa testificar. Cómo testificar y ganar almas van de la mano y las razones bíblicas para ser un testigo. Por tanto, seamos lo que tenemos que ser según la voluntad de Dios. Atalayas de Dios en medio de un mundo que va rumbo al infierno. El Señor les bendiga. Oramos. Señor y Dios Padre, gracias porque hemos podido leer tu palabra. Llévanos con bien a nuestro hogar y permite que las verdades aquí aprendidas penetren en nuestra alma de tal manera que al caminar cada día seamos fieles testigos de Cristo, hablando de tu amor a muchos. Que estas palabras no queden en el vacío, sino que nos hagan pensar. Por Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.